7:03 vamos a hablar sobre el proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, que continúa en la Asamblea Nacional. Hasta el 16 de abril es el plazo para que el primer mandatario presente pruebas de descargo. Ayer en la sesión que se llevó a cabo a partir de las 16 horas, en la Comisión de Fiscalización se aceptó incorporar 49 pruebas de oficio. Y entre ellas se pide a la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec que entregue decenas de documentos, entre los que están los balances auditados y estados financieros hasta el 2022 y su planificación estratégica, también el acuerdo comercial con la empresa Amazon Tanker Pool y sus adendos, además de informes internos sobre ese tema, como nombre de los gerentes y exgerentes de Flopec en estos últimos 2 años, y la copia del informe sobre Flopec aprobado por la Comisión de Régimen Económico en octubre del 2022, Carolina. Así es, sin embargo, hubo polémica por el periodo que cubrirá esta información. Las bancadas de UNES y el Partido Social Cristiano aprobaron todas las pruebas solicitadas por sus asambleístas, pero rechazaron 12 de las 19 pruebas solicitadas por el legislador Fernando Villavicencio, y a la asambleísta Ana Belén Cordero no le aceptaron ninguna prueba. Ambos legisladores pedían evidencias relevantes a los contratos de Flopec con Amazonas Tanker desde años previos al inicio del mandato de Guillermo Lasso de 2021, pero a decir del legislador correísta Roberto Cuero, eran impertinentes de esos requerimientos por lo que se rechazó el pedido. Esta decisión fue criticada por el legislador Fernando Villavicencio, quien también es presidente de la Comisión de Fiscalización, quien señaló que podría haber incidentes en el juicio político porque hasta el momento los interpelantes no han singularizado las acusaciones en contra de Lasso de acuerdo a lo que estableció la Corte Constitucional. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Lamento mucho, es una decisión que vulnera el debido proceso y la libertad que tenemos los legisladores para poder solicitar estas pruebas. Ha quedado en evidencia que por parte nuestra, al menos la mía, he respaldado todas las solicitudes presentadas por los otros colegas legisladores. En la sesión del día de ayer también se quiso desconocer las providencias que se habían firmado previamente por Villavicencio en días pasados, la que solicitaba la singularización de la acusación en contra del presidente y la que lo notificaba del juicio político por considerar que fue una decisión unilateral del asambleísta Fernando Villavicencio, pero no hubo votos para el efecto. Previamente se había conocido el oficio del abogado del primer mandatario Edgar Neira, quien también pidió que los documentos que se incluyan como prueba sean de años pasados, específicamente él había dicho desde el 2018. Pero más allá de lo que se decidió, ayer, Caro, llamó la atención que a pesar de que se había dicho que los asambleístas iban a ir de manera presencial por tratarse del juicio político en contra del jefe de Estado, la mayoría estuvo conectada de manera virtual, Caro. Así es, son 9 legisladores los que conforman la Comisión de Fiscalización. Solamente estuvo Fernando Villavicencio, 8 estuvieron conectados de forma remota. Villavicencio también llamó la atención al inicio de esta sesión porque él mencionaba que se lo había hecho con anticipación, además de que, como bien tú lo dijiste, desde el inicio de este proceso se dijo que las sesiones de fiscalización serán presenciales en las referentes al juicio político. Los legisladores dijeron que algunos, entre ellos el legislador Muentes, dijo que él no había conseguido pasaje para volver a Quito y, como digo, hubo mucha tensión ayer en la Asamblea, en el Legislativo. También, esto Caro, después de un feriado largo, ¿no? Exactamente, así es. Subida de tono también. Ahora, un punto importante para mencionar esto de que hablamos de la singularización de las pruebas, de entenderlo bien. ¿Por qué dice Villavicencio que hay que singularizar las pruebas y la acusación al presidente? Porque de lo contrario, de las 49 que mencionas, Carolina, bueno, eso implicaría complicaciones al momento de las comparecencias, porque la comisión no sabría exactamente a quiénes llamar y en muchos casos vendría gente a comparecer, hay 10 días para eso, que podrían no estar dentro del tema que se está analizando. Y en cambio hay otra contradicción, porque, como ha dicho Villavicencio y también la carta del presidente, que ya la vamos a ver, ellos piden que se incluyan a años anteriores. Pero lo que dicen en cambio los asambleístas que están en contra de esta propuesta es que también sería hablar de un tema que no compete específicamente al presunto o supuesto peculado por el caso de Flopec. Todo eso para que podamos entender lo de la singularización, por qué se menciona tanto y que no hay un consenso sobre ese tema, por cierto. Y justamente vamos a revisar sobre la carta, porque a través de una carta el presidente de la República aseguró que ya se cumplieron con las recomendaciones de Contraloría respecto al contrato de Flopec con la empresa Amazon Tanker. De acuerdo a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Flopec generó ganancias superiores a los 180 millones, por lo que niegan haya existido peculado o un perjuicio al Estado ecuatoriano.
En una misiva detallada, el presidente Guillermo Lasso argumentó que pese a que Contraloría no recomendó la terminación unilateral del contrato entre Amazonas Tanker y la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec, meollo del proceso de juicio político en su contra, el entonces gerente de Flopec, Johnny Estupiñán, en febrero de 2022, dio por terminado el contrato de pool de forma unilateral, según dice, sin sustento técnico ni legal. Este hecho sirvió de pretexto para que el señor Estupiñán inicie acciones jurisdiccionales en contra del Estado. Este hecho fue corroborado con los documentos que también se hicieron públicos, aunque en la carta del presidente, él explica que lo que el señor Estupiñán siempre ocultó fue que el 4 de febrero del 2022, vía correo electrónico, revocó la terminación unilateral que firmó 3 días antes. Y así lo demuestra un correo hecho público por el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, quien además manifestó que no habría sustento del peculado en este caso, puesto que en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, Flopec alcanzó números positivos. Por consiguiente, no hay perjuicio para el Estado. Según el balance publicado por Ortiz, las utilidades de Flopec en el año 2022 fueron de 180 millones de dólares. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, este es un bosquejo de lo que sería la defensa del presidente Guillermo Lasso, que se ha mencionado, él entregará todos los documentos este día domingo, que es la fecha límite para que se recaben las pruebas de descargo. Pero también hay que decirlo, está pendiente qué ocurrirá en esta semana, porque no existe un cronograma de fiscalización respecto a las comparecencias que tendrán que solicitarse. Esto se ha dilatado el proceso. Ayer un impedimento fue el hecho de que no estén presencial los legisladores, pero bueno, veamos lo que ocurre. También quedó pendiente la resolución y que se tomará respecto a las 42 peticiones que hizo la defensa del presidente Lasso sobre las pruebas de oficio que también solicitaron varios legisladores. Así es, solo para recordarlo, ya lo hemos dicho en esta mesa de trabajo, en esta comparecencia en la Comisión de Fiscalización no tiene la obligación el presidente Guillermo Lasso de acudir. Sin embargo, ya lo ha dicho en una carta, será su abogado, el doctor Neira, quien lo represente en la Comisión de Fiscalización.